Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, queridos compañeros y compañeras de España, de Brasil, de Portugal y de todos los países que acompañan y que son telespectadores de nuestro canal y lectores de nuestro blog. Sean muy bienvenidos a nuestra Casa Real Sagrada. Yo soy Rui Méndez y hoy estamos aquí para hablar de un tema contemporáneo que creo que es responsabilidad de todos los humanos encarnados en cuerpos físicos en este planeta Tierra comprender. El tema que hemos elegido para nuestro encuentro de hoy es justamente la victoria socialista en las elecciones de España y el futuro de las monarquías de Europa. Justamente porque hemos tenido una gran sorpresa en los resultados de las elecciones en España, justamente porque existe la amenaza de un fantasma fascista, de la resurrección de una época muy dura, muy difícil, muy terrorífica, que muchos países de Europa han pasado a través de distintos dictadores. Y había tensión, había miedo. Y hoy vamos a trabajar un poquito el conocimiento de los arquetipos de los políticos que estaban detrás de estas elecciones, no solamente en España, pero en toda la Unión Europea. Primero es importante comprender que el resultado de las elecciones, la victoria de los socialistas en España, representa una respuesta del pueblo, de la gente trabajadora, al fascismo patriarcal que a través del cristianismo, que a través de diferentes formas políticas radicales se ha impuesto en nuestra línea temporal, en distintos lugares, en distintos países de nuestro planeta. Entonces nosotros teníamos allí 4 o 5 políticos principales en las elecciones de España, y cada uno con un arquetipo de sí mismo bastante característico, bastante fuerte, representando los distintos arquetipos, tanto beligerantes como progresistas, que forman, digamos así, el amálgama, la substancia nuclear de lo que sería la personalidad de un español, ¿no? Entonces teníamos el señor Santiago Abascal con un discurso bastante retrógrado, hablando de toros, hablando de su orgullo machista, entre otras cosas. Tenemos a Albert Rivera, que es un niño pijo, digamos así, ¿no? En portugués mauricinho, de las familias aristocráticas de la derecha española que han estado bastante, digamos así, intrínsecamente envolvida en toda la política, en toda la historia política del país. Había también el señor Pablo Casado, con un nivel de mentira, con un nivel de cinismo, con un nivel de ironía en sus discursos, que seguramente generaban revuelta, odio y sentimiento de impotencia en cualquier inmigrante, en cualquier persona pobre o trabajadora. Y teníamos allí 2 extremos arquetípicos de Jesucristo, un Cristo socialista a través de Pablo Iglesias y un Cristo tecnomasónico a través de Pablo Sánchez, que ha sido justamente el victorioso socialista, el nuevo presidente parlamentar de España, justamente porque diferente de Brasil, que es un país presidencialista, España es una monarquía parlamentarista donde la gente a cada tanto tiempo, creo que 4 años, elige quién será el presidente del gobierno, justamente porque en las monarquías quien manda son los reyes, aunque haya diferentes tipos de monarquías, y España es considerada una monarquía representativa, ¿no? Pero sabemos que las cosas no son bien así. Todos los países más ricos del mundo, las grandes potencias, sea Asia, Japón, han mantenido sus monarquías. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de las monarquías europeas, justamente para comprender mejor por qué ha sido este el resultado de las elecciones, con estos distintos arquetipos que aquí hemos tratado, teniendo como victoria
este arquetipo de este Cristo tecnomasónico, ¿no? Que puede dar esperanza para las élites industriales y empresariales continuarem gobernando y esclavizando la raza humana, y de la misma manera dar esperanza de paz, dignidad y algo de conforto y respeto para las personas que son inmigrantes, que son trabajadoras y que principalmente en Europa viven por veces en condiciones bastante degradantes, tan degradantes cuanto los pobres del tercer mundo que no se aventuran a ser inmigrantes. Entonces es importante comprender que a través de la victoria del señor Pedro Sánchez, las élites de nuestro planeta, tanto las élites principalmente industriales y empresariales, pueden sentirse, digamos así, calmas referente al proceso de transición para un nuevo sistema que nosotros ya estamos viviendo de manera lenta y gradual, pero fuerte. Y de esta manera es posible, a través de este resultado, ¿no? A través de esta unión entre estos dos arquetipos del Cristo socialista de los obreros y el Cristo masónico de los empresarios, eliminar el odio de la política representado por el discurso del señor Abascal y del señor Pablo Casado. Y de esta forma, a través de la eliminación gradual del odio, de la eliminación gradual de la ignorancia y de la burrice, principalmente la burrice religiosa y la burrice histórica, será posible, digamos así, crear el alicerce, crear las bases y las raíces firmes del nuevo sistema que nosotros estamos todos aquí para crear. Justamente porque es preciso crear el caos para del caos poder sacar la orden. Es la manera como nuestras élites planetarias trabajan, principalmente cuando tienen de hacer un cambio de era, de un sistema al otro. Y pronto nosotros gradualmente veremos este sistema esclavista, capitalista, salvaje en que vivimos, se transformar en un sistema de beneficios, en un sistema de abundancia y que genera prosperidad para todos, libre de la necesidad de mentir, libre de la necesidad de engañar, libre de la necesidad de vampirizar y esclavizar, como siempre lo ha sido desde 6.000 años para acá. Bueno, una vez que hemos hablado un poquito de los resultados de las elecciones en España, nosotros queremos hablar un poquito con nuestros espectadores sobre el futuro de las familias reales de Europa. Justamente porque las familias reales son el sistema de gobierno más antiguo que existe. Mucho antes de haber religión, los hombres ya se dividían jerárquicamente, justamente porque nosotros no somos seres iguales. Tenemos distintos niveles de sensibilidad, distintos niveles de inteligencia, distintas jerarquías de evolución que una vez respetadas pueden ser, digamos así, frecuentadas, pueden ser trascendidas. Entonces, en todas las épocas de nuestro planeta, los hombres, los pueblos, las comunidades, naturalmente, elegían aquellos que eran más listos, aquellos que eran más inteligentes, aquellos que eran más nobles, aquellos que eran más honestos o virtuosos, aunque con el tiempo eso haya cambiado. Originalmente esta es la razón de ser de las monarquías. ¿Por qué? Porque hay jerarquía de inteligencia entre los hombres, de forma que naturalmente las comunidades elegían a alguien para gobernar, a alguien para reinar. Y así han sido durante todas las eras y principalmente durante lo que se conoce como la historia antigua. Y por eso tenemos que comprender quiénes son las familias reales de Europa, justamente porque nosotros hemos tenido distintos imperios gobernados por monarcas, sultanes, emirados de distintas nomenclaturas, pero el mundo siempre ha tenido monarquías y dentro de distintas monarquías han tenido tentativas de creación de imperios, ¿vale? Entonces nosotros hemos tenido el imperio sumerio, luego el imperio babilónico, el imperio egipcio y el imperio romano. Estos fueron los 4 o 5 principales grandes imperios que hemos tenido. Luego el imperio romano se ha dividido en el imperio romano del occidente y en el imperio romano del oriente, enfraqueciendo así, creando las bases de la decadencia del imperio romano, de manera a crear lo que nosotros hemos conocido como Edad Media, que es justamente una era conocida por el nivel de obscuridad intelectual
de la raza humana, el dominio de esta y la esclavización de la raza humana por las religiones monoteístas. Entonces, con la caída del Imperio Romano, la alta burguesía romana, o sea, los grandes empresarios romanos, justamente con los grandes empresarios judíos, han migrado del Oriente Medio para estas distintas regiones de Europa que hoy son gobernadas, algunas hasta hoy, por monarquías. Entonces, las monarquías de Europa no son necesariamente las familias imperiales. O sea, son inmigrantes, las familias reales de Europa son inmigrantes del imperio, de las monarquías del Oriente Medio, que una vez disuelto el Imperio Romano, han migrado para distintas áreas de Europa y creado aquí lo que hoy son 12 monarquías que están divididas entre Andorra, Bélgica, Suecia, Dinamarca, España, Liechtenstein, Luxemburgo, deja mirar aquí, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Gran Bretaña de Irlanda del Norte y el Vaticano. Y claro, es importante comprender quién son los monarcas, ¿no? Quién son las familias reales, independiente de lo que han hecho. Son seres con un nivel de conocimiento, son seres con un nivel de inteligencia que han permitido a ellos, en un número muy pequeño de personas, colonizar el mundo con un número muy grande de personas, pero que tenían un nivel de inteligencia distinto, un nivel de conocimiento distinto. Y a través de este alto nivel de conocimiento que las monarquías lo tienen, porque los monarcas son mucho más do que simplemente reyes. Lo que nosotros vemos en la televisión, lo que nosotros vemos en los periódicos, no son lo que ellos lo hacen dentro de estos palacios, ¿vale? Entonces, los monarcas son propietarios de los conocimientos magistas, de todas las ciencias, son como llaveros de la Matrix, son como conocedores, viajeros del tiempo, entre otras realidades que una mente ordinaria, que una mente común, consideraría ciencia ficción o cosas fantásticas. Pero la verdad es que el pasado del planeta Tierra es muy distinto de lo que nos cuenta la historia oficial. Y los monarcas, tanto cuanto las instituciones religiosas, son poderosos guardianes de estos conocimientos, ¿vale? Y claro, la historia oficial, la historia lineal 3D nos confirma que estos monarcas de Europa son responsables por el control de los recursos del mundo, tanto a nivel contemporáneo cuanto a nivel histórico, ¿no? Entonces, las monarquías de Europa son responsables por esclavizar a los africanos históricamente, por el genocidio de los indígenas de Latinoamérica y de Norteamérica. Y claro, todas estas actitudes desde la perspectiva cágica, desde la perspectiva exopolítica principalmente, generan lo que nosotros llamamos en los registros akáshicos de contratos kármicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es pagado estos contratos kármicos que lo han permitido en nuestra realidad 3D? La esclavización de la raza africana, el genocidio de los pueblos indígenas de Latinoamérica y de Norteamérica. Es justamente a través, dentro de la línea temporal, ¿no? Dentro de la materia, dentro de la realidad 3D. Todos estos contratos kármicos son y serán pagados a través de la emigración. Y por eso que es necesario generar todo este caos migratorio que nosotros estamos viendo pasar entre México y Estados Unidos, entre Honduras y otros países de Latinoamérica, entre Brasil y la frontera con Colombia y Bolivia, y los africanos que están llegando de patera por toda Europa, viniendo de los países de África que están en guerra, justamente porque a través de este caos migratorio que se está generando, no solamente en Europa, pero en todo el mundo, se crea la situación ideal y necesaria para obligar a nuestras élites, sean ellas aristocráticas, monárquicas, políticas o corporativas, a de hecho crear un nuevo sistema que nos permita tener principalmente una renta básica universal, que no obligue a las personas a trabajar para poder comer, para poder vestir, para poder vivir, para poder tener el básico para
supervivir con dignidad. Entonces es muy importante comprender que la orden en este sistema binario en que vivimos solo puede ser sacada desde el caos. Entonces, estos arquetipos políticos que tenemos de pequeños proyectos de dictadores hitleristas en España y que lo han perdido las elecciones, es el mismo arquetipo energético e intelectual que ha permitido la victoria de figuras como Bolsonaro en Brasil. Y claro, por último me gustaría acordar a todos de manera bastante resumida lo que ha pasado con los países que han derribado sus monarquías, como ha pasado en Rusia, como ha pasado en Portugal, como ha pasado en Grecia, como ha pasado en Italia y como ha pasado en Brasil. En Brasil la monarquía ha sufrido un golpe de las élites empresariales de Brasil que han obligado a la familia imperial de Brasil a abandonar Brasil, a exilarse en Portugal, para después ser indemnizada como hasta hoy es a través de un montón de propiedades que allí lo tienen. En Rusia han matado toda la familia Romanov. En Portugal han matado a su rey en plaza pública, en el mercado, si no me engaño, a las 3 de la tarde, delante de todos. En Italia el rey ha patrocinado el fascismo y luego la familia Saboya ha sido destituida del poder y exilada por 50 años. Por 50 años no han podido pisar en Italia, aunque después parece que ha habido una amnistía que ha permitido a los Saboya volverem a Italia. Pero entonces todos los países que han derribado su monarquía han tenido resultados kármicos terribles, ¿no? O sea, Rusia ha tenido la Unión Soviética y todo el comunismo y todo eso que se han isolado del mundo por 50 y pico años. Portugal hasta hoy es una referencia de pobreza, de miseria, es el país más pobre de Europa, el menor salario, la gente está triste, la gente está mal, los niños son maltratados, los viejos son un sinvergüenza. Grecia es uno de los países también que más sufre con la crisis en niveles globales, sea con la inmigración, sea con la dignidad del pueblo trabajador. Italia ha sufrido muchísimo con el fascismo de Mussolini y luego ha tenido que dejar la Iglesia Católica crear allí el país del Vaticano, que desde una perspectiva marista, que desde una perspectiva ritual y histórica, es un centro de magia negra donde se sacrifican niños hasta nuestros días y que seguramente no existirá en los próximos 20 años. Y Brasil es uno de los países más pobres y miserables del mundo, donde la religión, el fanatismo, la miseria, la pobreza y la religión son como dioses y todo eso para maquilar lo que nosotros sabemos que es la prostitución infantil. Entonces, tenemos que ser conscientes al respecto de los resultados que sufren kármicamente los países que deciden enfrentar sus reyes, los países que deciden dejar de ser en reinos, ¿no? Estados Unidos ha sido creado justamente para no haber monarquía, para no haber rey, y para que la democracia pudiera ser el estilo de gobierno ideal. Pero si los países históricamente más ricos y más prósperos del mundo, sea en Asia, sea en Europa, han logrado mantener sus monarquías, seguramente es por un motivo mucho más profundo do que simplemente el dominio y la esclavización, entre otras cosas, porque el hinduismo nos explica eso muy bien, ¿no? Que en la realidad material nosotros formamos como el cuerpo de la divinidad y la monarquía representa justamente el cerebro de la divinidad, de la misma manera que la clase militar debe representar el corazón de la divinidad y de la misma manera que los artesanos y los trabajadores representan el sistema digestivo, los riñones, el intestino, o sea, todo debe funcionar. Los riñones no pueden hacer el trabajo del cerebro y los intestinos no pueden hacer el trabajo del vaso páncreas. Entonces, cuando los reyes se portan bien para su pueblo,
todo es mucho más fácil, justamente porque tú te diriges directamente al representante divino del pueblo. No tienes intermediarios políticos que por veces pueden mucho más fácilmente ser ladrones, ser usurpadores del pueblo. De una manera que muchas monarquías se lo han transformado, pero no todas. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, hemos generado este vídeo, ¿por qué? Porque yo como médico animótico, arcón mor de la Casa Real de Sirius Grey Alpha y conectora temporal del grupo de sabios y guardador de la psique humana y galáctica, tanto desde la perspectiva espiritual como desde la perspectiva conciencial, pertenezco a una monarquía. Soy el hijo del gran rey Sirius Augustus Osiris Trismegisto Taumartugo de Barcino y España, que es este nivel de conciencia que se expresa a través de este cuerpo físico que pertenece a este chico brasileño nacido en Brasil en 1980 y que se llama Rui Méndez, Rui Sergio Méndez Castillo. Bueno, espero que vosotros tengan disfrutado las informaciones que hemos compartido aquí hoy. Invitamos a todos para venir a Barcelona en nuestra Casa Real Sagrada a realizar terapias presenciales. Y invitamos a todos que están en otras partes del planeta a realizar terapias online, a realizar la lectura y sanación de los registros akáshicos, entre otras propuestas que nosotros ofrecemos a través de Aura, asistencia universal de realimento anímico psíquico, donde ofrecemos tratamientos a través de la anemosia cuántica, la medicina que yo he traído a este planeta para que vosotros puedan tener un nivel de inteligencia más profundo y más verdadero, posibilitando así la expansión de vuestros planos de sensibilidad y conciencia. Muchas gracias a todos y hasta nuestro próximo video seminario. Namaste.